¿Qué es la derivada? Pregunto, ¿aquí hay chicos de matemática? Porque ayer he puesto en el CUP, en el aula virtual, tanto para ingeniería como para matemática, que íbamos a comenzar a las 8:30. Ah, bueno. Profe, le quería hacer una pregunta. La clase del viernes yo no podía asistir. ¿Me podría decir qué temas han dado para que así complete la teoría? Y si yo no he dado clase el viernes. Ah, no, el viernes. Nosotros hemos dado clase, espérate, antes del 25. O sea, hemos dado clase el viernes 20. Sí, esa clase yo no podía asistir y quería completarla, por eso le pregunto los No. temas. Entonces, esa clase hemos dado continuidad Bien, profe, gracias. con todos los teoremas, todo. Bueno, comienzo dictando. La noción de derivada se origina en el problema de Profe, encontrar. profe, disculpe, se le escucha medio cortado. ¿Me espera un segundo que salgo y vuelvo a entrar? Sí, te espero. Bien. Gracias, profe. No, no le he dicho que me avise cuando entre. Se demora para. Ahí está. Ahí está, Bien. profe, gracias. No, por favor. La noción de derivada se origina en el problema de encontrar. Esperen un ratito, chicos. Esperen, esperen. La noción de derivada se origina en el problema de encontrar la recta tangente a la gráfica. No tomo nada. De una función en un punto de la misma. Por ejemplo, recta R. Vayan haciendo los gráficos.
Sí. Ay, no. Sí. Vente. ¿Ya está? Profe. Bueno, espero. Continúo. Si definimos la tangente a la gráfica de una función como una recta que tiene un solo punto en común con dicha gráfica, coma, la recta R no sería tangente pero sí la recta S y T. Bueno, borro ahora. Profe, ¿puedes repetir lo último que ha dictado? La recta R no sería tangente, pero la recta S y T sí. Gracias. Sea F una función escalar. X sub 0, un punto que pertenece al dominio de F. Para cada H distinto de 0, tal que X sub 0 más H pertenece al dominio de F, se considera el número F de X sub 0 más H menos F de X sub 0 denominado incremento
del valor de la función f en x sub 0 respecto a h. Punto. El número h se denomina incremento de x sub 0. Bueno, tengo la función f, tengo aquí el punto x sub 0, cuya imagen es f de x sub 0. Tomo un incremento de x sub 0 que lo llamo h, y este va a ser x sub 0 más h. Su imagen es f de x sub 0 más h. Esto es el h. Esto es el incremento. Al incremento a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, lo escribo, que es el incremento. Ese incremento lo escribo con esta letra griega, incremento de f en x sub 0 respecto a h. O sea que esta diferencia va a ser el incremento de f en x sub 0 respecto a h, que es lo mismo que este pedacito. Y ese incremento va a ser igual a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Sean dos puntos. Punto P, que sería este, de coordenadas x sub 0 y f de x sub 0. Un punto Q, que sería este, de coordenadas x sub 0 más h y f de x sub 0 más h. Vayan copiando hasta ahí. ¿Han terminado? Sí, profe. Sí, profe. Ay, pero nadie habla. O sea, tengo un punto P de coordenadas x sub 0 y f de x sub 0.
un punto Q de coordenadas, x sub 0 más h y f de x sub 0 más h. La diferencia entre f de x sub 0 más h, entre este punto y este punto que es f de x sub 0, lo llamo incremento de f en x sub 0 respecto a h. Tiene sentido considerar de dar el número f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. El numerador sería el incremento de f en x sub 0 respecto a h sobre h. Este número se llama cociente. Vayan fijándose cómo voy haciendo. Cociente incremental. O sea, encuentro el incremento y luego hago el cociente incremental. Considero 1P y Q. Al unir P y Q, obtengo una recta secante, S. Entonces, 1, P y Q se obtiene una recta secante. Este cociente incremental, el cociente incremental, representa la pendiente de la recta. Aquí voy a seguir secante. Y la denoto M de pendiente con una S abajo, pendiente de la recta secante. Borro esta parte de arriba. Entonces, F de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h igual al incremento de f en x sub 0 respecto a h sobre h es igual a la pendiente de la recta secante. Les explico y luego les sigo dictando. Tomo h, este h, cada vez más chico. Aquí tiene esta medida. Luego tomo estos h, voy a tener cada vez más chicos. Entonces va a ser x sub 0 más h sub 1, x sub 0 más h sub 2, etc. Entonces me voy a la gráfica y obtengo distintos puntos de Q. Entonces, el punto Q se va moviendo sobre la gráfica, sobre esta curva. Así como se va moviendo, también se mueven las rectas secantes. Entonces voy a tener
distintas, supongamos, rectas secantes que pasan por P y esos distintos puntos de Q. Va a llegar un momento en que esas rectas secantes van a tender a una recta límite tangente a la gráfica en P, que la llamo tau. Entonces, ponga. ¿Les dicto o escribo? Dicte, profe. Ay, muy bien, Matías. A medida que tomamos H cada vez más pequeños, el punto Q se mueve. Profe, ¿puede volver a repetir? No he escuchado nada, se ha cortado. A medida que tomamos H cada vez más pequeño, el punto Q se mueve sobre la gráfica de F, acercándose a P. Punto. La tangente. Entonces pongan entre paréntesis esta tau. Marquen con otro color. La tangente a la gráfica de F en el punto P parece ser el límite de la recta secante cuando H tiende a 0. Punto. Pero, como no conocemos lo que significa límite de rectas, coma, consideramos el límite de sus pendientes. O sea, como esa recta secante tiende a una recta tangente, vamos a tener entonces que el límite de la pendiente de la recta secante cuando H tiende a 0 va a ser igual a la pendiente de la recta tangente. Hagan bien el grafiquito, las rectas secantes y la recta tau. Función derivable en un punto. Punto. Recta tangente. Sea F
una función escalar y x sub 0 un punto que pertenece al dominio de F. Se dice que F es derivable o diferenciable en x sub 0 estoy poniendo cuando es derivable en un punto coma si existe y es finito el límite del cociente incremental. El límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h igual al límite cuando h tiende a 0 del incremento de f en x sub 0 respecto a h sobre h. Borro ya el gráfico. Y se denota, se escribe ese límite del cociente incremental. Este límite lo escribo como f' en x sub 0, que es igual entonces al límite cuando h tiende a 0 de esto, de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h. El número f' en x sub 0 se llama derivada de f en x sub 0. El límite de la recta secante sería lo mismo tomar el límite de este cociente incremental. Y ese límite, ¿qué me da? La pendiente de la recta tangente. O sea que la derivada, ya vamos a escribir, va a ser la pendiente de la recta tangente a la gráfica, a la curva. Ahora les dicto. Espere, profe, todavía no. Bueno. ¿Ya está, Tomás? Ya termino, profe. Oh. Ustedes van escribiendo mientras yo voy hablando y escribo aquí en la pizarra.
A ver, Franco, vos escribes que no. Sí, profe. Claro. Bueno, Está, profe. sí. Si f es una función escalar, coma, x sub 0 pertenece al dominio de f, coma, si existe la derivada f' en x sub 0, entonces f' de x sub 0 es igual a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en x sub 0. Punto. Hemos definido función derivable, les he dejado puesto el título, ahora nos falta saber la recta tangente. Como yo tenía en la gráfica, supongamos aquí, lo tenía al punto P. Y aquí tengo la recta tangente a la gráfica, era tau. Este punto P tenía coordenadas x sub 0 y f de x sub 0. Hago esto porque ustedes saben a qué es igual, o a qué es igual la ecuación de una recta que pasa por un punto, por este punto, x sub 0, f de x sub 0, y conocen la pendiente. La pendiente de esa recta yo sé que va a ser la derivada. Entonces, díganme a qué es igual, o sea que esto, para que ustedes ya vienen sabiendo desde el secundario. La ecuación de una recta mx más b. el punto y su pendiente. Mx más b, profe. ¿Cómo? Y igual a m de x más b. Y igual a m de x más b. Esa es la ecuación de una recta. Y luego, Con pendiente m y ordenada al origen b. Es la fórmula esa que dice y menos y1 igual a m. esa fórmula. Porque si ustedes le ponen y igual, esto no escriba, a mx más b, si esta recta pasa por ese punto, va a ser y es f de x sub 0, y es f de x sub 0, igual a m x sub 0 más b. B más b. Si yo hago una resta, me va a quedar y menos f de x sub 0 igual a mx más b menos, vamos a poner todo, menos mx sub 0 menos b. El b y el b se simplifica, saco factor común m y me queda y menos f de x sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Pero en este caso, ¿quién es m? La recta tangente. No, ¿qué cosa de la recta tangente? La pendiente. La pendiente. Entonces,
me va a quedar Y igual, reemplazo la M por la pendiente de la recta. ¿Y quién es la pendiente de la recta tangente? Tab. F' de X sub 0. Muy bien, la derivada. O sea, F' de X sub 0 por X menos X sub 0 más F de X sub 0. Y así obtengo la ecuación de la recta tangente. Si quieren pueden poner Y o T, no sé qué letra les van a hacer poner en la práctica. Y de la tangente igual a esa expresión. O sea, copien todo esto. Recuerden que F' es la pendiente de la recta. Ay, borrado. Bueno, eso lo voy a dejar aquí puesto. Esto se llama... Disculpen, estoy tapando. Incremental. Veamos un ejemplo. Sea ejemplo. F de X igual a X al cuadrado. Determinar la ecuación de la recta tangente en el punto 3, 9. Hago la función grafico la X al cuadrado. Uy, voy a tener que bajar. Uno, dos, tres. No, bajo. Bueno, disculpen, es de la espalda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9. 1, 2, 3. ¿Ahí? No. Este es más bien. El 1 pasa por 1. Bueno. Entonces voy a tener esta curva. Ahí está la parábola. Y me piden
la recta tangente en este punto. Esta recta, no, ahí. Esta es la recta tangente, o sea, en un solo punto. Está inclinado. A ver. Ahí. Ahí. Bueno, derecho tiene que ser, ¿no? Este es tangente. Para encontrar esta recta, la ecuación de esta recta, yo preciso conocer la derivada, que sería la pendiente de esa recta. Entonces, ¿qué hago? Primero, se obtiene la pendiente de la recta tangente. Dicha pendiente es la derivada de f en 3, en x sub 0 igual a 3. Entonces, formo el cociente incremental. O sea, este cociente incremental, f, hay que poner siempre h distinto de 0. F de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo sobre h. Mi función es x al cuadrado. Entonces, f en x sub 0 más h, ¿a qué va a ser igual? A x sub 0 más h elevado al cuadrado, menos f de x sub 0 va a ser x sub 0 al cuadrado sobre h. ¿Cuánto vale x sub 0? Si quieren lo siguen trabajando y al final se reemplaza el valor de x sub 0 o ahora no más. O sea, me va a quedar 3 más h menos al cuadrado, menos 3 al cuadrado, todo sobre h. Bueno, esto se van a acordar, ¿no? Tengo que borrar por razones de espacio. O sea que es igual a 9 menos 6 más 6h más h cuadrado menos 9, todo sobre h. O sea, desarrollo el cuadrado del binomio. Cuadrado del primero, el duplo del primero por el segundo, que es 6h, más el cuadrado del segundo. Más 9 menos 9 se simplifica y saco h factor común. Y me queda 6 más h sobre h. Como h es distinto de 0, puedo simplificar. Entonces, el incremento de f en 3 respecto a h sobre h va a ser igual a 6 más h. Entonces, como la derivada es el límite del cociente incremental, veo si existe, porque me dice, si existe y es finito, es el límite, eso me da la derivada.
Entonces, ¿puedo borrar este gráfico? Sí, profe. Gracias. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el límite, cuando h tiende a 0, del incremento de f en 3 respecto a h sobre h, igual al límite, cuando h tiende a 0, de 6 más h. ¿Y ese límite a cuánto es igual? ¿A 6? ¿A preguntas o a seguras? Seguro, profe, por la pregunta. Muy bien, es igual a 6. Existe entonces el límite. Y si existe el límite, significa que este límite yo lo expreso como f' en 3 igual a 6. Entonces, ahora sí reemplazamos la ecuación de la recta tangente es, me dice, y menos f de x sub 0, que vale 9, igual a la pendiente, que es 6, por x menos 3. O sea, la recta tangente me va a quedar igual. Bueno, aquí si quiere multiplicar, pero vamos a dejarlo indicado. 6 por x menos 3 más 9. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Bueno. Cuando pueda borrar todo, me dice. Profe, ¿me deja ver, por favor? Sí. Gracias. Mi brazo. Hasta eso voy a mojar, no me doy cuenta. Humedecerlo el trapito. Bien. Sí.
desde esta hora, y si llegas a salir para comprar diciendo, ya no puedo porque he quedado comprar. Claro. Y como era temprano, pero- no le he dicho a ver si no podía vender. Porque era ocho. Bueno, ¿esto cómo se hace? Ah, no. O si no, cuando me pague la escuela, entonces tampoco. Sí, yo lo que quisiera hacer es retirar estos $100, pero retirarlo. Tenía que abrir esa chiquis, algo que me dice el gobierno, hasta ahí llegó más. No, deja entonces Bueno, de pero decir. eso lo cambian en los bancos, entonces. Sí. Escuchan, ahí quedan. No, está bien preciso. Bueno, no, toma. Bueno. Muy movida la mañana. Vamos a ver ahora derivadas laterales, pero ya no moverme tanto. Derivadas laterales. Se dice que F tiene derivada a la derecha, a la izquierda. Esto ya no anda. Derecha. A la izquierda. Del punto X sub 0 si existe y es finito. Fundamental esto, chicos. Si existe y es finito, el límite del cociente incremental. El límite por la derecha de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h cuando h tiende a 0 por la derecha. En el otro, el límite de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h cuando h tiende a 0 por la izquierda. Y se indica f' en x sub 0 por la derecha. El otro, la derivada en x sub 0 por la izquierda. Luego, las derivadas.
a la derecha y a la izquierda, de una función en un punto se denominan derivadas laterales. Así como el límite. Ustedes tomaban límite a la izquierda y límite por derecha en un punto. Si eran iguales los valores que ustedes obtenían, ¿qué decían? Que existía el límite en ese punto. Lo mismo va a pasar en derivada. ¿Han terminado de copiar esto? Sí, profe. Muy bien, gracias. De nada, profe. Propiedad. Sea, dicto, porque no me alcanza eso, ese espacio. Sea f una función con derivadas laterales en un punto x sub 0. Punto. La función f es diferenciable en x sub 0 si y solo si ambas derivadas laterales son iguales. Vamos a ver la función valor absoluto. Ejemplo. Sea la función valor absoluto. Y quiero saber si esa función es derivable en x sub 0 igual a 0. O sea, la función valor absoluto la hemos definido de esta manera. Sea h siempre, o sea, primero formo el cociente incremental. Entonces, para eso, tomo h distinto de 0. Y tengo b de x sub 0 más h menos, en este caso mi f es la b corta, menos b en x sub 0 todo sobre h. O sea, ¿quién es el x sub 0 aquí? 0. 0, bien. Entonces voy a tener b de 0 más h menos b en 0 sobre h. Recuerden que la gráfica de valor absoluto es esta.
Entonces, B de 0 más H me va a quedar igual al valor absoluto de 0 más H. O sea, valor absoluto de H. Por lo tanto, el incremento de B en 0, uso esta escritura, la segunda sobre H, va a ser igual al valor absoluto de H sobre H. B en 0 me va a quedar 0. Distinguimos dos casos. El H es distinto de 0. Entonces yo tengo para los H mayores que 0 y los H menores que 0. Entonces el cociente incremental sobre H, cuando H es mayor que 0, el valor absoluto de H es igual a H. H sobre H es igual a 1. Entonces veo si existe límite. Existe. Y es finito. ¿El límite? Entonces, el límite, cuando H tiende a 0 por derecha, del incremento de la función B, este es H, ¿no? De 0 respecto a H, sobre H, va a ser igual el límite, cuando H tiende a 0 por derecha, de 1. ¿El límite de 1 a cuánto es igual? 1. A 1. Entonces, la función valor absoluto en 0 por derecha es igual a 1. Hago lo mismo, pero para los H menores que 0. Esto ya tienen que haber copiado. Si H es menor que 0, tengo que el incremento de B en 0 respecto a H sobre H. El valor que es igual para H menor que 0, el valor absoluto de H, si es un número negativo, es igual por definición ¿a quién? A H. ¿A quién? A Si es H. negativo. Menos, el valor absoluto de menos. Muy bien, al opuesto, o sea, menos H. Y esto me va a quedar menos 1. Y hacemos lo mismo. Existe y es finito el límite cuando H tiende a 0 por izquierda, o sea, por valores menores que 0, entonces, el límite, cuando H tiende a 0 por izquierda, del incremento igual al límite, cuando H tiende a 0 por izquierda, de menos 1, ¿cuánto me queda eso? Menos 1. Muy bien, menos 1. Entonces, la derivada de la función valor absoluto en 0 por izquierda es igual a menos 1. Entonces tengo que la derivada en 0 por derecha es 1. La derivada en 0 por izquierda es menos 1. ¿Cómo son las derivadas laterales? Diferentes.
distinta. Entonces, la función valor absoluto no es derivable en x igual a 0. Vamos a distinguir aquí. Si yo tengo la función valor absoluto, en 0 tengo un punto anguloso. Al tener un punto anguloso, yo no voy a tener derivada. Bueno, les dicto. ¿Puedo ya? Todavía no. Sí, profe. Bien. Julieta Moreno, ¿has terminado? Sí, profe. Bien. No está el otro Santi hoy. ¿Cómo están para el viernes? Bien, profe, solo falta practicar. Así, vuelvan a practicar, pero agarren una hoja y hagan ustedes y corríjanse con rojo. Si han cometido errores, comparen con lo que ha resuelto el profesor. No estén mirándolo, tienen que hacer ustedes a mano. Bueno, si la función, escriban, no tiene derivada finita en el punto considerado, ¿La función no tiene? derivada finita en el punto considerado, coma, pero tiene derivadas finitas distintas. A derecha y a izquierda, coma, Disculpe, profe, ¿cómo? y tiene derivadas finitas a izquierda y a derecha, coma, el punto del gráfico es anguloso, coma. ¿Cómo sucede con la función valor absoluto en el origen? Punto. Hemos visto que no existe la derivada en x igual a 0, hemos demostrado. Por lo tanto, esperen, no hay recta tangente a la gráfica de f en el punto 0, 0.
Profe, ¿puedes repetir lo último? No hay recta tangente a la gráfica de F en el punto 0, 0. Punto y aparte. Si una función es continua y tiene derivada infinita en un punto de su dominio, coma, la recta tangente a la curva en el punto x sub 0, f de x sub 0, es la vertical que pasa por dicho punto. Tengo esta función f. En este caso, voy a tener derivada infinita. Aquí la recta tangente. Esta es recta tangente. No voy a tener derivada finita. Definición. La recta de ecuación x igual a x sub 0 es tangente vertical a la gráfica en el punto x sub 0, f de x sub 0, si y solo si el límite del cociente incremental cuando h tiende a 0 es igual a infinito. Esto ya está puesto. Hay otro. Es el caso punto anguloso y el otro es el punto otro caso. Punto y aparte, otro tipo de punto. Esto le saben pedir en práctica, entonces, pero nunca se da. Bueno, si la derivada en un punto, dicto, ¿no? Si la derivada en un punto es nula, la tangente a la gráfica de f es una recta horizontal
punto. La recta de ecuación y igual a f de x sub 0 es tangente horizontal. Si mi tangente es horizontal a la curva, o sea, si yo tengo una curva así y esta es mi tangente horizontal en este punto x sub 0, entonces, ¿qué ángulo estoy formando? 0 grados, profe. ¿Cuánto? Sería 0 grados. Bien, entonces la derivada, si la tangente es horizontal, va a ser 0. Eso escriba. La recta de ecuación y igual es tangente horizontal al gráfico de f en x sub 0, f de x sub 0, si y solo si la derivada es igual a 0. Profe, ¿puedes repetir esa parte? ¿Dónde? Si f, ve, si la derivada en un punto es nula, la tangente a la gráfica de f es una recta horizontal. Punto. La recta de ecuación y igual, copien esto, y igual a f de x sub 0 es tangente horizontal al gráfico de f en el punto x sub 0, f de x sub 0, si solo si la derivada es igual a 0. Y luego hay otro que no tengo derivada. Tengo ese. Y hay otro caso no sé si esto les da, a ver, en el origen, más fácil. No. Tengo esta. Aquí este sería un punto cuspidal. Aquí en este punto, si yo trazo, voy a tener las derivadas de izquierda y derecha, van a ser distintas. En x igual a 0, entonces la función en este caso no es derivable. ¿Sí? Voy a poner, si se tiene, copio, la recta x igual a 0. El punto 0, 0 es un punto cuspidal. Bueno, dejemos esto, pasemos a otro tema. Hoy
ahí vamos a tener hasta las más o menos 10:30, ¿no? Profe, a las 10 creo que hay clase ¿Cómo? práctica con el profe. A las 10 me parece que hay clase práctica con el profe Coria, o sea, la continuación de la clase de él. ¿Hoy? Me parece que sí. ¿No O a es las a 10 y las media, diez no y me acuerdo. media, 11? Ah, puede ser. Claro, porque es la clase de la señora que está de licencia. Ah, bien, profe, gracias. No, si él sabe que iba a comenzar. Él les ha dicho ayer que no. Sí, sí, profe, ayer dijo él que usted iba a empezar la clase hoy 10 y media, 8 y media. La ha visto. Bueno, derivabilidad. ¿Cómo van con los ayudantes? ¿Dan a consulta ustedes de los ayudantes? No, profe. Chicos, los ayudantes están para atenderlos, ¿no? Y Matías, ¿cómo te ha ido en el primer parcial? Aprobé, profe. Ah, bueno. El resto también. Ya les he dicho, este es el parcial más fácil y más corto. Derivada es hermoso. Si aprende haciendo ejercicios, así van a aprender. A mí me encanta derivada. Empiecen a escribir. Sea f una función. J un intervalo. J incluido en el dominio de F. Punto. F es derivable o diferenciable en J. Derivable o diferenciable lo hemos dado con significados iguales. F es derivable o diferenciable en J si es derivable en cada punto de J. Punto. F es derivable en el abierto AB se sobreentiende que A es menor que B, ¿no? Si en cada punto de este intervalo existen y coinciden las derivadas laterales. Punto. F es derivable en el cerrado AB. ¿Voy rápido? No. No, profe. Más o menos. Sí es más o menos. Ay, alguien ya me tenía que arruinar. Daniela. F es derivable en el cerrado AB si F es derivable
en el abierto AB y además existen la derivada en A por la derecha y la derivada en B por la izquierda. Vamos a encontrar algunas derivadas. Derivada de la función constante. Yo tengo el sistema, aquí tengo la función constante C', y aquí tengo el punto C. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero formo el cociente incremental. Sea h distinto de 0. Entonces, C' en x más h menos C' en x, todo sobre h. Aquí tengo el punto x y aquí voy a tener x más h. La imagen en x más h es igual a ¿quién? ¿A C? Muy bien, a C. Coincide. Entonces me va a quedar C menos C sobre H. O sea, me queda 0. Luego tengo, veo si existe y es finito el límite. Segundo, existe y es finito el límite cuando h tiende a 0. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de ese cociente incremental va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 0. Y el límite de 0 es 0. O sea que la derivada de la función constante, ¿cuánto me va a dar? 0. Siempre se trabaja así. Bueno, mal atraso. Aquí tengo la función identidad. ¿Puedo borrar esto ya o todavía no? Sí, profe. Bien.
formo el cociente incremental. O sea, aquí tomo un punto X, aquí voy a tener identidad en X. Aquí tomo un X más H, aquí voy a tener la imagen de X más H. Pregunto, ¿y de X a quién es igual en la función identidad? ¿Cómo, profe? ¿Y de X a quién es igual? A la función constante lineal. Como función ¿A constante. X? A X, bien. Entonces voy a tener I, H distinto de 0. I en X más H menos I en X sobre H. La imagen en X más H es X más H menos la imagen en X es X sobre H. Simplifico y me queda H sobre H igual 1. a 1. Bien. Y ahí vemos los límites laterales, profe, para 1. No. Directamente si existe y es finito. Como es una misma función, no hay problema. Entonces, segundo, existe y es finito el límite. Se supone del cociente incremental, para no escribir tanto. Cuando H tiende a 0, o sea, el límite, cuando H tiende a 0. Esto, recuerden que lo puedo poner como el incremento de I en X respecto a H sobre H, o sea, el límite cuando H tiende a 0. Este cociente incremental, ¿cuánto me quedaba? 1. Y el límite de 1 es 1. O sea que la derivada, existe el límite, ¿verdad? Y si existe el límite, ¿me da qué cosa? La derivada. Entonces, la derivada de la función identidad, ¿a cuánto es igual? A 1. A 1. Entonces, la derivada de una constante era 0. 0. La derivada de la identidad, 1. 1. Eso ya van grabando. Hacemos... A ver qué pasa, Mariano. Mariano Pérez. No, profe, se trabó el compu por eso. ¿Cómo? Repetímelo. Justo quería contestar, se trabó la computadora por eso. Ah, No, nada. ¿estás bien ahora? No, quería contestar que la derivada de la función identidad era 1. Bien, bueno. Vamos a hacer otra y después continuamos. Y así se van obteniéndose las derivadas. Otra. Función derivada de f de x igual a x al cuadrado. Lo mismo se hace para x cubo, x cuarta, etc. Este es mi f. Tomo un x y aquí tengo su imagen. Sea h distinto de 0. Tomo un x más h. Esto ya lo he usado en física, ¿verdad? A los que tienen física en este cuatrimestre. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, primero formo
el cociente incremental. Aquí lo voy a hacer, chicos. Voy a cambiar, voy a alegrar un poco. F de X más H menos F de X todo sobre H igual. Si F de X es X al cuadrado, F de X más H, ¿a qué va a ser igual? X al cuadrado más H. ¿Cómo? X más H, X, X más H al cuadrado. bien. X más H al cuadrado menos F de X, que sería X al cuadrado todo sobre H. Desarrollo el cuadrado del binomio. X cuadrado más 2XH más H cuadrado menos X cuadrado todo sobre H. Entonces, el incremento de F en X respecto a H sobre H me queda 2XH más H cuadrado sobre H. Saco H factor común y me queda 2X más H sobre H. Como H es distinto de 0, entonces se simplifica. Porque si H fuese 0, me va a quedar una indeterminada. Entonces, el incremento de F en X respecto a H sobre H me queda igual a 2X más H. Existe y es finito el límite cuando H tiende a 0, se sobreentiende de esto, ¿no? O sea, del cociente incremental. El límite cuando H tiende a 0 del incremento de F sobre H igual al límite cuando H tiende a 0 de 2X más H. ¿Ese límite a cuánto es igual? H. 2X. ¿Cómo H? 2X. Muy bien, señorita, a 2X. Entonces, la derivada de X al cuadrado va a ser igual a 2X. Bueno, vemos un puntito más y quedamos para el próximo miércoles. No tenemos feriados que no durante junio. Que toque miércoles. Si llega a haber paro, si llega a haber ser feriado, igual vamos a dar clase. ¿Ya? Y derivabilidad. Me dice el teorema, si F es una función derivable en un
intervalo J, entonces F es continua en J. En el otro sentido no se verifica. Caso, por ejemplo, la función valor absoluto que es continua, pero no es derivable en x igual a 0. Esa la hemos probado que no es derivable en 0. Vamos a ver la demostración, que si es derivable va a ser continua. Entonces, para h distinto de 0, x sub 0 más h va a pertenecer a j. El incremento de f en x sub 0 respecto a h como h es distinto de 0, multiplico y divido por h. O sea, el incremento de f en x sub 0 respecto a h sobre h por h. Multiplico y divido entre h por ser h distinto de 0. Como f es derivable en j, entonces si es derivable en un conjunto o en un intervalo, significa que es derivable en cada punto del intervalo. Por lo tanto, como f es derivable en x sub 0, existe y es finito el límite del cociente incremental. Entonces, en 1, yo lo llamo 1 a esto, tomo límite. El límite, cuando h tiende a 0, del incremento de f sobre h igual al límite cuando h tiende a 0 del incremento de f sobre h por h. El límite de un producto, ¿a qué es igual? Al producto de los límites. Bien, al producto de los límites. O sea que esto es igual al límite del incremento de f en x sub 0 respecto a h sobre h cuando h tiende a 0 por el límite de h cuando h tiende a 0. Este límite del cociente incremental existe por hipótesis y es igual a la derivada. Este límite cuando h tiende a 0 de h es igual a 0. Entonces me va a quedar esto igual a 0.
Por lo tanto, en 1, disculpen aquí, en 1 tomo límite, pero tomo límite, esto todavía no es, H, bórrenlo, hágame el favor, porque aquí no lo tenía el H. El límite de esto igual al límite de esto, o sea, el incremento de F en X sub 0 respecto a H. Entonces, yo tengo, en el primer miembro tengo el límite del incremento de F cuando H tiende a 0 va a ser igual al límite de F de X sub 0 más H cuando H tiende a 0. No. Y este límite hemos sacado que vale ¿cuánto? ¿A qué es igual? A 0. A 0. Bien. Entonces, me va a quedar por el álgebra del límite, el límite de una diferencia y la diferencia de los límites, o sea que me queda el límite de F por álgebra del límite el límite de F de X sub 0 más H cuando H tiende a 0 es igual a F de X sub 0. Y esto me dice que F es continua, ¿no?, en X sub 0. O sea, ¿y X sub 0 a quién pertenece? Al intervalo J, o sea que F es continua en J. La proposición recíproca es falsa, o sea que si es continua no va a ser derivable. Eso ya lo hemos visto en el caso de la función valor absoluto. ¿Ya se han anotado en el CUP ustedes para rendir? ¿Para el parcial del viernes, profe? Sí, para el parcial del viernes ya se han anotado. Sí, profe. Ya. Bueno, nada más por hoy. El próximo miércoles, si todo anda bien, si Dios quiere, comenzamos a las 8 de la mañana. Chao, profe.